restaura mi vida, dispuesto a obedecer, estoy quebranta y limpia, y vuelve a ti mi corazón. Mi alma tiene sed de ti, infunde aliento, vida en mí, despierta hoy todo mi ser, que tu luz y tu verdad me guíen y me lleven a tu monte santo, al lugar en donde vives, que tu luz y tu verdad me guíen y me lleven a tu monte santo, al lugar en donde vives. Me entrego, me ofrendo, un don. Amén. Antes de tomar asiento, salude a la persona que está a su lado, al otro lado. Dios le bendiga. Gracias le damos a Jesús la bendición. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta reunión. Tal vez algunos ya han sufragado y algunos de pronto terminando la reunión se van a sufragar. Y entonces vamos a tener en este día, vamos a tener Santa Cena. Después de la enseñanza vamos a tener Santa Cena. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos, y vamos a abrir en la Biblia en Oseas el capítulo 4. Espero que en su Biblia haya Oseas. Oseas capítulo 4. Amén. Oseas está en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Sí hay Oseas? Amén. Muy bien, gracias al Señor. Oseas el capítulo 4. Vamos a ver los versículos del 1 al 3. Dice así la palabra. Voy a leer desde la versión Reina Valera del 60. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Amén. Vamos a ver el tema, la responsabilidad del pueblo de Dios. Bueno, en este día que son votaciones, tenemos una responsabilidad, pero como pueblo de Dios tenemos una responsabilidad especial. Y al leer estos versículos del libro de Oseas, podemos nosotros mirar que es una descripción de las situaciones actuales. Situaciones que están sucediendo tanto en nuestra ciudad, en nuestro país, y podemos también ver que la situación que se describe aquí ya hace tantos años, tal vez unos 400 o 500 años antes de Cristo, pero es tan actual como los periódicos de ayer o de hoy. Y hermanos, podemos nosotros, al mirar esto, ver la condición tanto de nuestro país como de otras naciones. Miramos a lo que dice estos versículos de Oseas del capítulo 4, 1, 2 y 3. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová
contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Vamos a describir algunas situaciones tanto de la condición nacional. Por ejemplo, cuando dice, no hay verdad. No hay verdad tanto en la política como en los hogares. No hay verdad. Muchos políticos prometen cosas que no son de su competencia, solo con el propósito de convencer y ganar un voto. En medio de todo esto podríamos decir que sí hay políticos respetables, pero hablando de una manera general, muchos solo buscan ser elegidos y tener un cargo de autoridad para tener un cargo de señorío sobre los demás. La justicia se corrompe. Los jueces que deben defender la justicia se ponen en favor de los delincuentes y los dejan libres. Usted y yo de pronto sabemos todo lo que ha sucedido en este tiempo. No hay verdad. No hay verdad en el hombre, muchas veces oculta a su mujer, o al revés, viceversa. O los hijos mienten a sus padres. No hay verdad. La Biblia dice, Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. No hay verdad. Prometemos a Dios y no cumplimos. Dios, te prometo que voy a ser fiel. Te prometo que voy a dar mis diezmos. Te prometo que voy a estudiar en la escuela. Dios, te prometo que voy a ser un hombre, una mujer de paz. Ya no me voy a enojar tanto. A veces le prometemos a Dios o también a nuestros seres queridos, prometemos una u otra cosa y total no se cumple. Nos olvidamos de las promesas. No podemos cumplir muchas promesas porque se nos va de las manos. Nos comprometemos en de pronto tener un carácter más tranquilo. Le dice a la esposa, yo te aseguro que voy a cambiar. Y total, no cambia porque no puede hacer una transformación. A veces prometemos cosas y no cumplimos. Dice también, no hay misericordia. En esto podríamos relacionar a que cada uno se preocupa por sí mismo o por los suyos y no le importa la necesidad de los demás. Cada uno lo que le importa es lo que le pasa a sí mismo. Y si alguien está en una situación difícil, decimos, ay, qué bueno que yo no estoy en esa situación difícil. En buena hora que no estoy pasando lo que está pasando fulano, sultano. Y hermanos, entonces no hay misericordia. No nos importa o poco nos importa la necesidad de los otros. Poco nos importa la situación del país. Poco nos importa las cosas que suceden. Tal vez solamente nos preocupamos es que hay inseguridad en la ciudad. Ya no se puede salir de noche. Ya no se puede salir en paz, ya no se puede salir solo. Y esa es nuestra preocupación. Y no estamos preocupados por la ciudad, sino por nosotros mismos, por nuestra seguridad. También dice aquí, no hay conocimiento de Dios. Estaba haciendo como un análisis así general y estaba viendo que de pronto solo el 5 o el 6% somos cristianos aquí en nuestra ciudad y nación. Haciendo así como un sondeo general nada más. No es un dato así preciso, pero sí haciendo como un análisis, yo notaba que solo un 5 o 6% somos cristianos. De ahí la gran mayoría tienen otras religiones, no son cristianos. Y de este 5 o 6%, tal vez el 3% es el grupo que está firme en Dios. Y ahora de ese grupo del 3%, ¿quién de ellos
clama? ¿Quién de ellos asume en su corazón la responsabilidad de ponerse en la brecha, de interceder por la gente, de interceder por la nación? Hermanos, posiblemente nadie, 0%. Esto sucedía en los tiempos de la Biblia también. Y como podemos ver, en el versículo 2 se habla de la situación de nuestro país o de la situación de cualquier país. Y aquí, relacionando con nuestro país, habla la palabra, dice, ¿qué es lo que sucede? Se perjura. ¿Qué significa perjurar? Es jurar en falso. Se jura en falso. Mentir, que es hablar con engaños. No es lo mismo perjurar y mentir. Perjurar, como decimos, es jurar en falso, es decir, hacer alguna aseveración falsa y jurando. Mentir, hablar con engaños. También habla la palabra de matar. ¿Qué es lo que nosotros vemos en nuestra ciudad, en nuestro país? Muertes, sicariatos, femicidios. También dice hurtos. ¿Qué vemos en nuestra ciudad y país? Robos en las casas, hurtos a la gente en los buses o caminando. Ya no hay cómo ir pensando que hay seguridad en un taxi, en un bus. Ya ha proliferado los hurtos. También dice aquí la palabra adulterio. Los padres de familia dan mal ejemplo a sus hijos. El hombre o la mujer en algunos casos. Y de esa manera quiebran el corazón y el futuro de sus hijos. Adulterios. Homicidio tras homicidio. Dice la palabra. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Homicidios tras homicidio. Un asesinato acá, otro por allá. Y son tan terribles. Y el corazón de los hombres se va endureciendo cada vez más. Y de pronto lo único que nos preocupa es la inseguridad nuestra propia. Estaba mirando algunos datos de noticias en el noticiero Primicias de septiembre del 2022. Ecuador registra una tasa de 15,48 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Esmeraldas es la provincia con el peor índice de asesinatos. En menos de 24 horas ocurrieron 6 muertes violentas en Guayaquil. Entonces, hay mucha violencia, hay muchas muertes. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. En Ecuador, 1 de 4 mujeres han vivido violencia sexual. Sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género, con el 53,9%. Es decir que en los hogares, en la vida de pareja, hay violencia. 1 de cada 4 mujeres han vivido violencia sexual y 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia en general. Sin embargo, dice que la violencia psicológica es la más recurrente. ¿Cuál es la violencia psicológica? Es la violencia a través de las palabras, las amenazas, el condicionar, el amenazar, el querer oprimir a través de la palabra. Entonces, esa es la violencia psicológica y muchas veces se usa ese tipo de violencia psicológica. El hombre mayormente quiere manipular a la mujer o a los hijos y esa es violencia psicológica. El INEC en noviembre del 2021
dice, a escala nacional en promedio a la línea 911 se reportan 319 avisos diarios relacionados con este tipo de agresiones. Esto quiere decir que hoy 319 personas se comunicarán a la línea única e informarán sobre estos incidentes. ¿Qué incidentes? Violencia psicológica, violencia física, en menos grado violencia sexual, pero todo esto hay en los hogares. Hay un alto índice de violencia en los hogares. Ahora, esto estamos hablando de la condición de nuestro país, que no es buena. Usted sabe, de pronto hace tal vez unas 2 décadas, algo parecido, había paz. Se consideraba que nuestras ciudades y nuestro país era un país de paz en medio de 2 países que vivían violencia en guerrillas. Ya estábamos como un sándwich. Pero en este tiempo ya todo ha cambiado. Y aún se considera nuestra nación uno de los países más violentos. Y muchos turistas han dejado de venir porque hay mucha violencia y peligro e inseguridad en nuestra nación. Esto hablando de nuestra nación, pero esto mismo sucede en todas las naciones, en muchas naciones. Tal vez habrá algún país que pronto los índices de violencia son menores, pero se podría decir en todas las naciones, aunque algunas naciones son consideradas como ejemplos de vivir una vida más pacífica. Pero el CNN, el noticiero CNN, hablando de los Estados Unidos, dice las 3 semanas que estamos en el 2023, hablando de las primeras 3 semanas de este año, dice que hubo 33 tiroteos masivos. Es decir, que alguien se levantó y comenzó a disparar a la gente, a los grupos de gente y a matar personas. Así va, dice Estados Unidos en el 2023. Ahora estamos en elecciones y podemos decir, vamos a votar por alguien que de pronto trabaje para que haya seguridad en nuestra ciudad. Y está muy bien eso de que se pueda ver alguna persona que pueda trabajar en eso. Pero hermanos, la pregunta es, ¿soy algo responsable en eso? ¿Soy algo responsable de lo que está pasando? Tal vez no completamente, pero sí, somos responsables. Y eso es lo que vamos a ver en la palabra de Dios. Dios le reclama a Israel por lo que está pasando en el mundo. Entonces Dios le reclama al pueblo de Dios por lo que está pasando en el mundo y nos reclama a nosotros por lo que está pasando en nuestra ciudad. Oíd palabra de Jehová, Oseas 4:1, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Dios le reclama a Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Fíjese, se dirige a Israel, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque había una contienda con todos los moradores de la tierra por todo esto que acabamos de ver. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se sucede. Y hermanos, Dios decreta juicio. Y Dios decreta juicio a la iglesia, al pueblo de Dios. Aquí podemos ver que Dios decreta un juicio a Israel y hermanos, también a la gente en general, por supuesto que sí. Pero aquí hay un juicio, hermanos, también para Israel, porque es el pueblo responsable. ¿Y por qué es el pueblo responsable? Eso vamos a ir mirando.
En el versículo 3, estamos en Oseas capítulo 4, dice: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar. Aquí se habla de se enlutará la tierra. La tierra está con dolores de parto. A la tierra le duele lo que le ha hecho el hombre. Le ha contaminado, no solamente con la contaminación ambiental y que ha producido el calentamiento global. Hermanos, la tierra está enlutada, le duele a la tierra. La tierra reacciona y se deshielan los polos, se multiplican los huracanes y hacen daño a la misma gente. Entonces, dice aquí la palabra: se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Y hermanos, nosotros podemos ver que hay desconsuelo, hay un aumento de la gente con estrés. La gente va al doctor y le dice: doctor, estoy mal. Y el doctor le hace exámenes, le dice: pero usted está bien, usted está sano. No, doctor, estoy mal, me duele todo. ¿Y sabe por qué? Porque es un dolor del alma. Viven en una angustia, en un estrés, en una ansiedad. Porque, hermanos, están en una situación angustiosa, están en inseguridad. Y se extenuará todo morador, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. A veces he escuchado que hay a veces como que fueran suicidios de bancos de peces que se salen del mar y se matan a sí mismos saliéndose a la orilla. Hay suicidios en las aves. Y hermanos, podemos nosotros ver aquí esta situación. No se debe buscar otro culpable. Es que son los culpables los empresarios, las fábricas, los malos gobiernos, son los culpables. Y lo triste es que, hermanos, somos culpables la iglesia, el pueblo de Dios. Ciertamente dice: hombre no contienda ni reprenda a hombre, no señale otro culpable. Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Y aquí viene ya a hacer unos rayos X, un examen minucioso del pueblo de Dios. El pueblo, ¿cómo es el pueblo? Como el que resiste al sacerdote. No me cae bien mi líder, no me gusta lo que dice el pastor o mi líder. Tantas cosas que exigen en la iglesia. Y se va en contra del líder por una u otra razón. Resisten al líder. En ese tiempo, en los tiempos que vemos en la palabra, los líderes espirituales eran el sumo sacerdote, los sacerdotes. Y aquí habla de que el pueblo es el que resiste al sacerdote. Y hermanos, el Señor está ahora, después de haber señalado todas las cosas que están pasando en general, pero ahora se dirige al pueblo. ¿Qué está pasándole al pueblo? ¿Por qué es que el pueblo de Dios es responsable? Y dice: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Está hablándole al pueblo, a ese pueblo que se rebela contra un líder espiritual o contra un líder en la iglesia. Y entonces dice: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche. Muchas veces también, no solo que cae el pueblo, sino también que caen los líderes, y a veces cae el líder antes que el pueblo, pero caen.
comienzan a sufrir, comienzan a experimentar situaciones graves. Porque el pueblo dice, y a tu madre destruiré. Fíjese que también es parte del juicio que Dios va a llegar con juicio, con castigo, aún a nuestros seres queridos. Hermanos, ¿a quiénes? Al pueblo de Dios. Miremos las razones para ser destruidos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Estoy en el versículo 6. ¿Qué es esto? Le faltó conocimiento. ¿Por cuánto desechaste el conocimiento? Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ahora aquí está hablándole al pueblo, dice que le faltó conocimiento. ¿Por qué le faltó conocimiento? No porque no pudiese tener la oportunidad de crecer, de conocer, sino porque despreció conocer a Dios. Ay, ¿para qué va a estar yendo a esas reuniones? ¿Para qué va a estar yendo al culto? A esas células. ¿Para qué voy a ir a un encuentro? ¿Para qué va a estar yendo a ese encuentro de líderes, a esos encuentros? ¿Para qué voy a estar yendo a esos cursos? ¿Para qué me voy a inscribir en la escuela de líderes? ¿Para qué todo eso? Y se desprecia conocer a Dios. De pronto viene a la iglesia y se duerme, así como el hermanito que está allá atrás, ¿sí le ve? Hágale despertar, dígale que estamos hablando de él. Dígale que estamos hablando de él. Viene a la iglesia y se duerme. No le importa mucho, o no le importa nada. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que dice aquí la palabra? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Se recuerde que el sacerdocio es el líder espiritual. Y si es que una persona, estando en liderazgo, pone en poco el crecer, el aprender más de Dios, téngale por seguro, va a perder ese liderazgo. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Dios no va a usarle porque usted pone en poco. Si en cualquier caso que sea, cualquier persona pone en poco conocer a Dios, pone en poco aprender más de Dios. Y hermanos, entonces, ¿qué dice? Porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. El hecho de olvidarse de la palabra, de la ley de Dios, no valorarla, no tomarla en cuenta para ponerla por obra. Hermanos, ¿qué es lo que dice aquí la palabra? Yo me olvidaré de tus hijos. Tal vez nosotros que tenemos hijos sentimos tanto aprecio y queremos que no les pase nunca algo malo. Pero Dios dice que si es que nosotros despreciamos el conocimiento, dice, si nosotros nos olvidamos de la ley de Dios, Dios se va a olvidar de nuestros hijos. Les quitará su protección, les quitará su cobertura, su cuidado. Hermanos, nosotros podemos ver que si es que le servimos, Dios va a bendecir nuestras vidas y nuestros hijos. Pero si nos olvidamos de la ley de nuestro Dios, Dios se va a olvidar de nuestros hijos. Y hermanos, ellos van a experimentar lo que es que les falta la protección de Dios. En el versículo 7 dice, conforme a su grandeza sí pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Hermanos, aquí está hablando del nivel de los pecados. Dice que pecaban conforme a su grandeza. Si alguien era más grande en cuanto de pronto a un cargo,
o si alguien era más grande en cuanto a recursos financieros. A ese nivel pecaban. Si tenían más plata, pecaban a ese nivel, más plata. Si tenían un cargo más alto, a ese nivel, pecaban. Dios nos tenga misericordia. Y yo, hermanos, como les dije en el primer culto, no me quiero poner como juez que sentencia, sino yo también quiero estar sentado ahí porque esa palabra es primero para mí antes que para poderla compartir a los demás. Entonces, yo no me pongo como el que acusa. Yo me pongo como un mensajero que también escuche esa misma palabra para recibir y también ser pesado por la palabra de Dios y cambiar en lo que tengo que cambiar. Entonces aquí podemos nosotros ver que a ese nivel pecaban según su grandeza. Dice, conforme a su grandeza así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Si alguien ha sido una persona que tenía honra, su honra va a ser afrenta, vergüenza. Y del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Podemos ver aquí que hay un modelo que ejercen los líderes y el pueblo se parece a su líder. Y aquí dice la palabra, y será el pueblo como el sacerdote. Le seguimos a un líder. Y si es que usted está bajo la cobertura de un líder, usted va a tal vez a tratar de ser como su líder. Para eso está, para ayudarle a crecer. Pero a veces los líderes lo que de pronto hacen es desorientar o dar mal ejemplo. Será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Ahora veamos consecuencias de todo esto. Dice, comerán pero no se saciarán. Qué tremendo, ¿verdad? Comer y de pronto no saciarse, como seguir con hambre. Y es por un juicio de Dios, hermano, es por juicio de Dios. Comerán y no se saciarán, no se van a sentir satisfechos. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Y hermanos, mire, no va a haber reproducción, ni siquiera en el asunto de fornicar, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicarán, mas no se multiplicarán porque dejaron de servir a Jehová. Voy a pasarme al versículo 11. Miramos aquí los pecados que Dios está señalando. Tal vez uno podría decir, los pecados que de pronto Dios va a señalar son, por ejemplo, el olvidarse de Él, el mentir, la idolatría, la blasfemia, la ira. Tal vez Dios va a señalar todos esos pecados. Vamos a ver los que Dios está señalando. Tal vez usted ya miró el versículo 11. Dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¿Qué está señalando Dios? Los pecados de fornicación y también el pecado del alcoholismo. Cuando habla de vino y mosto, hermanos, está hablando del alcoholismo, pero no solamente el asunto de que de pronto ya sea un gran borracho, sino de alguien que ame, que aunque sea un poquito, pero diga, bueno, aunque sea un poquito, total, no me voy a emborrachar, solo una copita nomás, una copita que no me vea mi mujer. Una copita que no me vea líder, ¿no?
Entonces, vemos aquí estos dos tipos de pecados. Pero aquí habla la palabra, dice, quitan el juicio. Es decir, que le hacen tonto, perdone la palabra, que tanto la fornicación, el vino y mosto le hacen torpe. No le quiero decir a ninguno, simplemente estoy señalando lo que dice aquí la palabra, que quitan el juicio. O sea, uno ya no puede pensar bien, ya no puede analizar bien las cosas, ya no puede tomar decisiones claras ni sabias porque ha perdido el juicio, está medio loco, está medio fuera de sí, desquiciado, sin juicio. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Dice, y mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Mire que cuando hay esta actitud, se permite estos pecados, es fácil irse tras los ídolos. Y entonces ir a un muñeco de esos de palo, y que aquí habla la palabra y le dice leño, a un leño, y le habla al leño y el leño le responde ese pedazo de palo. Y hermanos, ¿por qué le responde? Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Y hermanos, entonces esto tiene que ver, hermanos, con estos dos pecados que le llevan a un tercero, que es buscar los ídolos, adorar los ídolos, escuchar los ídolos, pero no porque el ídolo hable, porque es un palo, sino, hermanos, es porque dentro de la persona mismo hay espíritu de fornicaciones. Y este espíritu de fornicaciones lo hace errar y dejaron a su Dios para fornicar. Ahora, quisiera referirme a una situación que es bastante delicada y que a mí me ha causado de pronto una preocupación topar estos versículos. Y hermanos, aquí la palabra dice, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados. Recuerde que estamos hablando de estos pecados: fornicación, vino y mosto, idolatría. Y ahora dice, sobre las cimas de los montes sacrificaron, estamos hablando todavía de la idolatría, e incensaron sobre los collados. Debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, escuche la consecuencia de pecar de esta manera. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Qué tremendo. Si alguien, un hombre, una mujer, un padre de familia, se mete estos pecados, ¿qué es lo que está abriendo? Está abriendo la puerta para que sus hijas, sus nueras, también lo hagan. Y lo que dice aquí la palabra es, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. Dice Dios que no castigará, no les castigará a ellas, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Y hermanos, esto es tremendo, es grave, es doloroso. Y en el versículo 15 dice la palabra, si tú fornicas, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis vive Jehová. Dios tenía la esperanza de que si Israel fornicaba, una parte del pueblo de Israel era Judá, al menos Judá que no peque así. Pero no, en realidad finalmente también
llegaron a lo mismo. Pero aquí dice, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová. Esto está hablando de que ya no vaya al lugar del pacto. ¿Para qué va a ir al lugar del pacto? ¿Para qué va a prometer a Dios? ¿Para qué va a decir vive Jehová? ¿Para qué va a ir otra vez a la iglesia y a ofrecer a Dios si vuelve a lo mismo? Dios nos ayude, hermanos. En el versículo 16 dice, porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Hermanos, se perdieron, y Dios nos guarde, Dios nos habla a nosotros para que nosotros estemos advertidos, para que no nos pase lo mismo. Porque de pronto es fácil, el hombre es frágil, la mujer es frágil, y nos pueda pasar, pero estamos siendo advertidos por la palabra de Dios que nos toca, y cuando recibimos esa palabra también nos fortalece. Veamos ahora algo que es tan hermoso de Dios, y es el Dios de tanta misericordia, que a pesar de todo eso, Dios abre otras oportunidades. Vamos a Oseas del capítulo 6. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Como podemos ver que a pesar de todas estas cosas tan graves y a pesar de un juicio de Dios tan fuerte, pero hermanos, aquí hay un llamado de volverse a Dios. Volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Él nos puede sanar, hermanos. Él nos puede restaurar, pero hay que volvernos a Dios. En medio de todas estas cosas, en medio de pronto de estar experimentando un juicio de Dios, un momento difícil en la vida. Y hermanos, pero aún en esos momentos, si nos volvemos a Dios, Él nos va a curar. Si de pronto hemos experimentado situación difícil que nos hemos sentido dolidos, hermanos, Él nos va a vendar. Él nos va a sanar. Dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Y hermanos, esto representa lo que Jesús hizo por nosotros, que al tercer día resucitó de la muerte. Él nos va a dar vida, nos va a resucitar, hermanos, pero necesitamos volvernos a Jehová. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Eso es lo que necesitamos hacer. Disponernos a conocer a Dios y a seguir conociéndole a Dios. Y no pensar de que pronto ya conocemos todo de Dios y ya no necesitamos nada. Y creernos tan autosuficientes que no necesitamos escuchar la palabra, ni leer la Biblia, ni orar. Ya no necesitamos nada. Hermanos, ese es ser autosuficiente. Y hermanos, vemos que la palabra nos insta a conocer a Dios y a proseguir en conocer a Dios. Hermanos, siempre habrá algo más para conocer de Dios. No podemos nosotros decir, ya leí la Biblia y ahora ya se acabó, ya no hay más que estudiar.
Ojalá que hubiese aprendido siquiera un pasaje o un salmo. Y hermanos, necesitamos aprender más de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí con los hermanos de artes que son alabanza, danza, multimedia y teatro, oramos a Dios y estamos aprendiendo la palabra de Dios, salmos de memoria. Y si con ellos hemos tenido una escasez de conocimiento así de versículos de la Biblia, hermanos, si yo le pregunto algún versículo, tal vez usted no se sabe. ¿Se sabe algún salmo? Tal vez no se sabe. Tal vez lo que de pronto se sabe es, si yo le pregunto, Mateo 6:33, ¿alguien se sabe? Un hito de 100 o más. 1%. ¿Alguien se sabe el Salmo 27:1? Sin ver en la Biblia, sin ver el celular. A ver. Exacto. Muy bien. Gracias, hermano. 1% también. Bueno, hermanos, necesitamos saber de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos conocer su palabra y seguir conociendo de su palabra. Amén. No nos cansemos de conocer la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti tal cual somos, Señor. Gracias porque tú nos has hecho responsables, Señor. También de la situación que está pasando en nuestro país. Así como le reclamaste a Israel por la situación de la tierra. También, Señor, nos confrontas a nosotros por la situación de nuestra ciudad y nación. Y Señor, y al examinarnos, tal vez estamos en estos pecados: fornicación, vino, mosto, idolatrías. Señor Jesús, anhelamos tu misericordia, Dios de los cielos. Nosotros por nosotros mismos no nos podemos cambiar, pero tú nos puedes cambiar, Señor. Cuando venimos delante de ti como el barro viene en las manos del alfarero, tú puedes moldearle a la manera que tú quieres. Fórmanos, oh Dios. ¿Cómo podríamos ser personas que interceden, que aman la gente, que claman por el necesitado, si somos egoístas, individualistas, materialistas? Señor, yo te ruego que nos cambies, oh Señor. Cámbianos. Pon en nosotros lo que hace falta. Pon tu amor, Señor. Pon tu amor, que es un amor desprendido, entregado, un amor que se da, un amor que se entrega, que se brinda. Quita el egoísmo, el individualismo. Señor Jesús, danos tu amor para poder nosotros orar, para poder amar, para poder hacer algo. Cámbianos, Señor. Cambia el duro corazón, Señor, que a veces cuestiona a los líderes, rechaza las enseñanzas. Perdónanos, oh Dios. Limpia nuestro corazón, Señor. ¿Cómo podremos ser limpios si tú no nos limpias? Límpianos, Señor. Tú eres santo, tú eres puro, tú eres perfecto.
Y tú tienes lo que nosotros no tenemos, Señor. Por amor a tu nombre, obra en nosotros, Señor. ¿Cómo podríamos hacer algo santo si somos pecadores, si somos hechos de pecado? ¿Cómo podríamos hacer algo puro si hay impureza en nosotros? Cámbianos, Señor. Cámbianos, Jesús. ¿Cómo podríamos dar si somos egoístas? Señor, cámbianos, oh Dios, cámbianos. Cambia nuestra naturaleza, Señor. Señor, cámbianos si hemos cuestionado, si es que nos hemos quejado de los líderes de la iglesia. Perdónanos esos pecados, Señor. Si hemos fornicado, si hemos ido tras el vino, el mosto, si hemos ido tras el ídolo de palos, Señor. Dios de los cielos, perdónanos, oh Dios de los cielos. Ten misericordia, oh Dios de los cielos. Cámbianos para poderte servir. Cámbianos, Señor, para poder hacer algo, para que tú puedas extender tu palabra, para que pueda haber un efecto de sanidad en nuestra nación y en nuestro país. Señor Jesús, no dejes que este país se hunda, pero levanta a tu pueblo, Señor. Levántanos, Señor amado, para poderte amar, para poderte buscar, para poder ir hacia ti, Señor, para que tú nos resucites. Señor amado, gracias por esa promesa de la palabra que dice: nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Danos vida, Dios. Danos vida, que vivimos en muerte. Señor, trae vida que también pueda impartir vida a otras personas. Tú eres Dios. Tu amor es entregar, tu amor es brindar. No solo te has brindado, no solo nos has dado salud, sino nos has dado a Jesús. No solo nos has ayudado en nuestras cosas difíciles, sino que nos has entregado a Jesús para que Él dé su vida por nosotros. Y así, de esa manera, nosotros poder tener una vida nueva. Recibimos la vida de Cristo y entregamos la muerte. Te entregamos a ti la muerte. Recibimos la santidad y entregamos la pecaminosidad. Recibimos la pureza y entregamos lo impuro y sucio. Recibimos la luz y entregamos las tinieblas. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor amado, porque tú puedes hacer de la iglesia un elemento de sanidad en el país, un elemento de transformación. A veces estamos señalando a los políticos, a veces estamos señalando a otros que son los responsables de estar así. De pronto no hemos sabido que la iglesia es responsable porque no hemos sabido ser buenos hijos tuyos. Señor, perdónanos, oh Dios, todas las contaminaciones, las debilidades, el amor al mundo, el pecado, Dios, las concupiscencias. Perdónanos, Señor, por amar al mundo, por correr al pecado en vez de correr a ti. Dios, perdónanos y permite, Señor, que podamos ver esa bendición de ser personas cambiadas, resucitadas, para poderte servir a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Manténgase en oración, hermano, manténgase.